Aspemos se honra en presentar a su conferencista de clausura, el doctor Gerard Borràs. Es profesor emérito de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Reims II, Francia. Es doctor por la Universidad de Toulouse-Le-Mirail, hoy Jean Jaurès, y titular, perdón por mi fonética francesa, yo soy muy afroculturada, y titular de una HDR por la Sorbonne Nouvelle. Dedica sus investigaciones hacia la música popular peruana de principios del siglo XX. Entre sus publicaciones están Lima, el vals y la canción criolla, 1900-1936, publicado en 2012. Editó con Fred Rohner varios volúmenes de archivo de la música popular peruana. Publicó recientemente con Julio Mendívil Aires de la Tierra, Imaginarios sonoros de la nación en América Latina, 2022. Ha sido profesor investigador en Rennes, responsable del Instituto de las Américas de Rennes, secretario general del Instituto de las Américas en París y director del Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima. El título de la conferencia que va a dictar ahora es Rollos y pianolas o historia de unas músicas olvidadas, el boom de la mal llamada música mecánica en el Perú entre 1910 y quién sabe. Un aplauso de bienvenida, por favor. Muchas gracias, Zoila. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar acá y decirles, bueno, imagínense, después de estos días, la emoción, el honor, un poco de temor también, al haberme invitado a dar la charla de cierre, y les agradezco mucho esta oportunidad. Hoy efectivamente voy a hablar un tema que presento por primera vez, el tema de los rollos de pianola. Aquí está la primera vez que encontré rollos de pianola en lo que llamamos en Lima cachineros de la Plaza Francia, y la clásica imagen de publicidad con el hombre en autoridad frente a la mujer que está tocando o tratando de tocar la pianola. Empiezo. Abro comillas. Una mañana, sin abrir la puerta, sin convocar a ningún testigo del milagro, colocó el primer rollo de pianola y el martillero atormentador y el estrépito constante de los listones de madera cesaron en un silencio de asombro ante el orden y la limpieza de la música. Todos se precipitaron a la sala. José Arcadio Buendía pareció fulminado, no por la belleza de la melodía, sino por el teclado autónomo de la pianola, e instaló en la sala la cámara de Melquíades con la esperanza de obtener el daguerrotipo del ejecutante invisible. Capítulo 4, 100 años de soledad. El año pasado, durante la primera reunión de musicología, que iba a ser el inicio de Aspemus y que ha sido el éxito que comprobamos, me presenté ante los colegas reunidos en esta ocasión con un puñado de palitos de bambú. Hay que reconocerlo, al principio causó sorpresa, provocó tal vez confusión y recuerdo algunas sonrisas de colegas aquí presentes y cuyo nombre no voy a citar. Mi intención, sin embargo, era bien cierta y muy seria. Estos palitos eran medidas usadas por los artesanos aymaras en Bolivia para la fabricación de diferentes familias de aerófonos. Y en esta oportunidad quería resaltar el beneficio que se podía sacar de determinados objetos, no solo estos palitos. En particular, los vinculados a la música, los que suelo llamar objetos musicales
usando la magnífica expresión acuñada por Pierre Schaeffer en 1964. El análisis cuidadoso, más que cuidadoso, yo diría meticuloso, de su materialidad, de sus formas, de sus usos, de sus adaptaciones, de sus transformaciones, circulaciones. Y estos diferentes procesos, una vez vinculados con un contexto particular, nos podían ayudar a comprender fenómenos más abstractos, a veces aspectos desapercibidos de fenómenos históricos, elementos de la cultura que no habríamos podido identificar e interpretar sin la presencia de los objetos y del análisis minucioso de su materialidad. Sabemos de las críticas que se han formulado a lo largo de las décadas para con investigadores tachados de positivistas por dedicarse al estudio de estos objetos en contextos sociales. Felizmente, hemos vivido estos últimos años un cambio radical y necesario, yo diría, en este campo de toma en cuenta de los materiales, de los objetos. Marjorie Meis, una historiadora francesa, cita este fragmento. La cultura material se ha librado hoy de la matriz de desprecio en la que los historiadores la han mantenido durante mucho tiempo. Al final de una larga evolución, ha alcanzado el estatus de objeto legítimo histórico y ha encontrado su lugar dentro de la historia social, incluso económica y cultural. Jugando con la diversidad de fuentes posibles, el historiador de la cultura material, y yo diría más que de la cultura material, en fin, ha sido capaz de desarrollar métodos científicos y ampliar sus preguntas para ir más allá del estatus de un simple aficionado curioso por las formas de vida del pasado. Cierro comillas. Hace poco, este año, en el CHAM de Lisboa, Rafael Gaune, colega chileno, Antonella Romano, colega amiga francesa, publicaron Fragmentos de mundo, objetos y artefactos americanos en tránsito, siglos XVI-XX. Abro comillas. Los estudios de la cultura material señalan el interés de estas huellas de la historia y los consideran verdaderos agentes sociales. El significado de los objetos es construido socialmente y está modelado por las interacciones entre los sujetos y los objetos. Los objetos no están solo materialmente hechos por una cultura, sino culturalmente significados por ella. Anne Broverstal incluso argumenta que el estudio de la cultura material proporciona tanto o más información que los testimonios escritos, ya que los objetos son modificados por las personas, pero al mismo tiempo transforman el contexto en el que la vida social se sitúa. Cierro comillas. Estos nuevos acercamientos, estos nuevos enfoques teóricos, legitiman unas investigaciones que hacen de los objetos su elemento central, su hilo de Ariana, y ayudan a ampliar el análisis y las interpretaciones que a partir de ellos se pueden formular. Es de manera sencilla lo que quisiera presentar a partir de una investigación que ha hecho de la pianola, pero sobre todo del rollo de pianola, su tema central. La experiencia boliviana a la que aludí con los palitos me sirvió mucho cuando empecé a investigar sobre la música criolla de las primeras décadas del siglo XX. En ausencia de repositorio institucional, biblioteca, fonoteca, no había nada o casi nada, en los que yo hubiera podido encontrar los archivos que necesitaba para mejor entender lo que había sido la historia de la música popular de Perú de principios del siglo XX, en particular la de Lima y de Arequipa. Tuve que conseguir estos objetos.
y lo que podríamos llamar una primera etapa fue dedicada a la reconstrucción de la discografía de la música peruana, de las 3 primeras décadas del siglo XX, recuperando paralelamente muchos archivos impresos, como cancioneros, partituras, fotos, artículos de prensa, que ayudaban a dibujar mejor la producción musical en un contexto histórico y social específico. Esta etapa fue importante, yo diría fundamental, porque con la presencia de los discos físicos podíamos por fin reconstituir un repertorio. La base de datos de la Universidad de Santa Bárbara todavía no existía, ¿eh? Y tampoco no todo estaba en la Biblia Richard Spotwood, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? Pero también sonaban las voces, por fin, por primera vez para nosotros, y las melodías de otro tiempo. Teníamos acceso a un repertorio, a estéticas, a interpretación de artistas, en muchos casos desaparecidos de la memoria colectiva, y a veces gracias a ello corregir parte de lo que justamente se había quedado en esas memorias que no necesariamente eran exactas, ¿no? Perdón que lo diga así, el objeto en este sentido no miente, ¿no? Perdón. Demasiada confianza tengo para con los objetos, ¿no? Pero siempre en afán de tener un mapa más preciso de lo musical en la sociedad peruana de estas décadas, yo sabía que faltaba algo, ¿no? Había un ausente del cual yo no sabía casi nada, sino que sí había sonado en salones, teatros, bares, casas particulares, sin que fuesen salones de alta sociedad, y que en nuestros días este invisible, inalcanzable e inaudito, no se sabía casi nada, era el rollo de papel perforado y su máquina reproductora, el piano automático o autopiano, generalmente conocido como pianola. Desde hace décadas, la música de rollos de pianola es víctima de un olvido, de una suerte de sorprendida desaparición, una desaparición tanto más sorprendente cuanto que contrasta fuertemente, yo diría, con los roles y funciones culturales y sociales, yo añadiría económicas, que estos objetos pudieron tener o haber tenido en la historia de las sociedades de América Latina y del Perú en particular, de lo que hablaré específicamente. Y es urgente, yo diría, que la historia, la musicología, se interese por ellos antes de que el impacto del tiempo, de la humedad y en Lima de las polillas, se acaben definitivamente con ellos. El panorama, sin embargo, me parece alentador, ¿no? Se están organizando congresos importantes, hubo uno el año pasado en Suiza, y en el espacio hispano, desde Barcelona, desde Madrid, proyectos de investigación están por fin reconociendo la importancia de esta producción musical. El proyecto de digitalización de miles de rollos de la Biblioteca Nacional de España, la tesis doctoral de Jordi Roquer, han abierto una beta importante que tuvo un impacto directo para América Latina, ya que Diego Rodríguez Estrada dedicó su tesis doctoral a la producción de rollos en Ecuador, bajo justamente la asesoría de Jordi en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero debemos decir que son muy pocos los trabajos en América Latina. Bueno, tenemos un extraordinario coleccionista en Argentina, en Viedma, Horacio Asborno, y yo diría que esta ponencia se enmarca en las investigaciones llevadas en España y en otros lugares, ¿no? Y es tan solo el inicio de un proyecto más amplio, una primera pincelada sobre este tema. Volviendo a los objetos, quisiera hoy evidenciar cómo, en ausencia de repositorio, que es lo que voy a repetir varias veces, insisto, la búsqueda, la recolección paciente de los objetos, a veces uno por uno, está permitiendo empezar a dibujar una historia más precisa de lo que fue el universo sonoro de salones, bares, teatros, una historia más precisa
de un fenómeno editorial, una historia más precisa de las circulaciones de modelos históricos, como si, a medida de las colectas, se vaya devanando el papel del rollo de pianola y aparecieran imágenes y sonidos más nítidos. Para mayor claridad, he estructurado mi presentación en 3 momentos. En primer lugar, sin duda es fundamental detallar ciertos aspectos técnicos de esta producción musical, porque es, en sus diferentes características materiales y sus capacidades como instrumento sonoro, donde podemos mejor percibir lo que pudo haber representado el fenómeno de la pianola y la locura que generó durante casi 3 décadas. Se dice que después de la crisis del 29 y la aparición de la radio, aparición de una mejor calidad de discos, de gramófonos, viene a pique la producción y la presencia de la pianola. Y también quisiera desempolvar un poco la visión un tanto anticuada que a veces pesa sobre este tipo de producción musicales. En segundo lugar, a partir del caso peruano, quisiera mostrar cómo desde el punto de vista de la musicología, de la historia de la música, de la historia cultural, pero también de la economía, estamos en presencia aquí de lo que los historiadores llaman una bolsa de silencio y que sería bueno volver a sonar, hacerla sonar y pasarlo por el tamiz de la investigación cuyos ángulos de ataque pueden ser muy variados. Dedicaré la tercera parte de la presentación a la música para pianola, tratando de ir más allá del centralismo limeño para ver lo que fue este fenómeno en el extranjero, particularmente en Arequipa, tratando de poner en evidencia las ventajas que nos permite el trabajo en un espacio regional, como lo vimos con las ponencias del rock en Trujillo, y algunas reflexiones finales. Yo iba a arrancar mi charla como si todos nosotros supiéramos lo que es una pianola y lo que son los rollos de pianola. Pero sé, con hablar con colegas y amigos, que hay desconocimientos y muchas confusiones al respecto. Y creo que de manera muy breve es importante aclarar de qué estamos hablando. ¿Qué es una pianola, un autopiano, un piano automático? Bueno, en realidad, tengo que estar acá, sí. En realidad tenemos la base, lo que se llama una flauta de pan de 88 huequitos, que corresponden a las 88 notas del piano. Hubo otros sistemas más antiguos con 65 huecos, porque no llegábamos a los 88, pero yo me quedo con este. Y paralelamente, cada uno de estos huequitos está conectado con un pequeño fuelle que está en la base del martillo del piano. Entonces, abajo hay pedales que hacen un vacío de aire, pasa el rollo de pianola en que tenemos una escritura posible de 88 huecos. Y como ven, todos los huecos no son idénticos. Y la dimensión horizontal determina la duración de la nota. Negra, blanca, corchea, bueno, lo que sea, ¿no? Y así se escribe la melodía. Cuando llega un hueco de papel frente al hueco de la flauta de pan, ¡clac!, se cierra el fuelle y plum, toca la nota. Así sencillamente, muy sencillamente funciona la pianola. Hubo dos grandes tipos de categorías de pianola, en realidad 3, pero voy rápidamente. La primera, que llamamos en realidad pianola de arrima o piano player, es el mueble que tiene el sistema que acabo de describir, pero que se arrima al piano, y este sistema tiene teclas
que van a interpretar la melodía. Fueron los primeros instrumentos, ¿no? El segundo es un sistema integrado dentro del piano. Es el player piano. Ahí dentro, lo que antes se acoplaba, ahora está dentro y son las más frecuentes, ¿no? ¿Cómo entonces entender, después de haber presentado de manera muy rápida, cómo entender este boom increíble del fenómeno de la pianola? Y para entender este boom increíble, me sirvo de los datos que Jordi Rocker pone en su tesis doctoral para justamente que ustedes tengan una idea de lo que fue. Estos son las ventas de teclados, piano y pianolas confundidos, en Estados Unidos entre 1914 y 1920 primero, y 1900 y 1930. En 1914 se fabrican 2.044.000 teclados, pianos y pianolas confundidos, y 80.000 pianolas, un porcentaje de 25%. Pero ya en 1920, miren, estamos con un 70% de fabricación de pianolas. Es decir, que el boom es considerable. Entre 1900 y 1930 se estima que se fabricaron 2,5 millones de pianolas únicamente en Estados Unidos. Tenemos que pensar en Alemania, en Italia, en Francia, bueno, es decir, en Inglaterra, donde se fabricaron cantidades de pianolas, y entonces se calcula que se fabricaron un promedio de 200.000 pianolas por año, llegando en este periodo entre 1900 y 1930 a aproximadamente 6 millones de pianolas y algo como 150 millones de rollos. Eso a ojo de buen cubero hay que decirlo, ¿no? Porque los datos que tenemos de las revistas son datos sobre los cuales hay que tener mucha precaución, ¿no? Miren, la producción de rollos. Imagínense, tenemos 12 máquinas que pueden perforar a la vez 10 rollos de pianola. Es decir, que estamos ya con una producción no manufacturada, sino casi semi-industrial o industrial, ¿no? Y el almacén para pianos que muestra que efectivamente se estaba produciendo en cantidad, ¿no? Este es el almacén Aeolian en Madrid. Un amigo, Horacio Asborno, estimaba que allí ofrecían algo como 20.000 rollos de pianola, ¿no? Entonces, estos datos nos muestran que fue un fenómeno masivo, ¿no? En estos años, que realmente, si lo pensamos desde ahora y miramos lo que nos queda como fuente, nos quedamos realmente muy sorprendidos porque justamente disponemos de bastante pocos elementos para medir lo que fue en aquel entonces, ¿no? Pero hay más para explicar este boom de la tecnología. Estamos en una época, imagínense, finales del 19, principios del 20, en que la tecnología, entre comillas, lo puede todo, ¿no? Es la electricidad, es el teléfono, es, bueno, todas las mejoras tecnológicas que sabemos, ¿no? Y que tenemos que tomar en cuenta para mejor entender cómo también impactó la producción de pianola. Y se van a mejorar porque justamente la crítica que se hacía a esta producción sonora de la pianola era su efecto mecánico y se inventaron dos maneras de mejorar la ejecución, donde el que tocaba la pianola podía intervenir para suplir y para mejorar la ejecución.
No voy a insistir sobre estos dos inventos, que es el métro style y The Modiste, una manera de dar una expresión nueva, menos mecánica a la pieza musical. Entonces, allí lo que es interesante es que se empieza a ver cómo el que ejecuta la pianola, que llamamos pianolista, puede entonces convertirse en un verdadero intérprete, como lo vamos a escuchar en un instante. Pero hay más. En 1904, la empresa alemana Welt propone en el mercado un nuevo procedimiento tecnológico muy complejo que permite al rollo y a la pianola expresar automáticamente los matices de la interpretación del pianista que ha grabado la obra. Este es parte de este sistema. Ustedes ven un rollo clásico, al lado tienen un rollo duo-art que forma parte de esta nueva tecnología y que viene con huequitos laterales. Estos huequitos están conectados a un sistema de fuelles muy complejos, pero que permiten, gracias a esta tecnología, reproducir los matices del ejecutante. Esta nueva versión cambió muchísimas cosas para artistas pianistas de gran prestigio. Compositores de la talla de Manuel de Falla, Enrique Granados, Claude Debussy, Béla Bartók, Edouard Grieg, Gustave Mahler, Camille Saint-Saëns, Ignacio Paderewski, Maurice Ravel, y podríamos seguir. Vieron con este nuevo sistema la posibilidad de grabar sus obras con su interpretación. Y claro, esto fue un argumento que tuvo un impacto enorme para la venta de pianolas específicas que interpretaban y los rollos correspondientes, ¿no? Claro, las empresas entendieron lo que esto permitía. Perdón. Bueno, ahí están los huequitos en azul, que son los que leen los huequitos laterales y que permiten justamente la modulación y esta interpretación. Ejemplo, vean, este lo dice entonces Geneviève Pitot, gran pianista. Este rollo es mi interpretación. Ha sido recordado por mí en UART y autorizo la interpretación, ¿no? La legitimación de su interpretación. Ya no es cualquier tipo de interpretación, sino la personal del artista. Bueno, hay mucho que decir sobre este argumento, ¿no?, de promoción, pero es cierto que cambió realmente mucho la cuestión de, del estatus de la pianola como tal, ¿no? Porque muchos artistas grabaron estas melodías. Igor Stravinsky, dice la publicidad, él mismo grabó y transcribió toda su obra en rollos de pianola. Y claro, otro que fue un elemento esencial de promoción fue Paderewski. Esta venta de pianola fue apoyado por publicidades en cantidades, ¿no?, que reproducían la cosa que todos sabemos, digamos el modelo burgués del salón en el que evidentemente las pianolas ocupaban un estatus muy particular, ¿no?, porque reproducían y iban perfectamente con los modelos que se quería consolidar con la pianola. La promoción de la pianola es ocupada por publicidades para otros sectores. Miren esta. Dos casas que lo dicen todo, ¿no? Entonces, miren estas dos casas, ¿no? Una hay un piano que nadie toca, que ahí están todos casi tontos, ¿no? Pero miren abajo, ¿no? Hay una pianola y todos lo están disfrutando, ¿no? O Le Triomphe du Pianola,
en China, la pianola está ganando espacios fantásticos, o al lado en el Polo Norte o en Australia. Es decir, bueno, se trata de vender el objeto como muy resistente, como pudiendo ir en todo el mundo, campañas realmente muy importantes. Pero no es todo. Para entender el impacto de la pianola, es entender cómo existía ya una oferta de rollos absolutamente considerables. El dúo Art, por ejemplo, propone rollos tocados por más de 250 artistas. El de la Éolian, mide 1.354 páginas en 1914. Es decir, que la oferta en términos de melodías es absolutamente gigantesca y retoma por lo general la música erudita, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Entonces, no es de sorprender la presencia de empresas líder como QRS, Aeolian, y lo que encontramos generalmente es la reproducción de música erudita, ¿no? Eso fue un poco en un primer momento para explicar en este contexto cómo este fenómeno del rollo de pianola y de la pianola tuvo este impacto. Ahora quisiera mostrarles un fragmento de video para mostrarles cómo puede tocar la primera pianola, la de arrime, la que se pone. Generalmente se le tiene una visión muy despectiva porque era considerada como una herramienta poco capaz, ¿no? Entonces voy a ver si me funciona, siempre con el miedo. Pero, eso quería mostrar. Un poco de marsellesa. Extraordinario, Rex Lawson, que es el gran intérprete de justamente este instrumento, ¿no? Volvamos entonces a lo nuestro. Perdón. Sí. Rollos, ahora sí la segunda parte, por fin, ¿no? Yo diría, rollos y pianolas en el Perú. Cuando, como buen historiador, yo diría, perdón, que me eche flores, ¿no?
lo que hice fue acercarme al Archivo General de la Nación y ahí encontré maravillas, ¿no? Primero encontré el primer expediente que acuña la presencia, el primer rastro en 1901 de la presencia de la pianola en el Perú, por lo menos administrativamente y jurídicamente, ¿no? Allí se trata por parte de la Aeolian de proteger el término de pianola, porque ellos quieren conservar este término que poco a poco va a convertirse con algo genérico, pero al inicio querían proteger el término y esta es la primera parte. Un consejo para los que trabajan cosas históricas relacionadas con un contexto específico, vayan al Archivo General de la Nación. Hay cosas extraordinarias, ¿no? Para mí, bueno, eso es solo un ejemplo, pero en la parte marcas y no recuerdo, hay cosas extraordinarias en el Ministerio de Fomento de la época, ¿no? ¿Y qué encontré después? Fui buscando en los catálogos de la Biblioteca Nacional de España a ver si encontraba algo, ¿no? Y efectivamente, en este catálogo de la Aeolian, su versión orquestral de Londres, encontré, ya, mira, se grabó música de Perú. Y ahí encontré esto. Pero miren qué género encontramos en 1914. La edición es posible que sea de 1910. El betún, marinera, punto con punta, tondero, concha de perla, miren, la famosa marinera, ¿no? Estrella perdida, Yarabí, triste, parece que estamos viendo el repertorio de Montes de Manrique, ¿no? Es decir, que es bien fascinante cómo en este momento el rollo de pianola y el catálogo nos da una luz específica sobre lo que se podía tocar. Y allí sí, como todos, vamos buscando cosas, ¿no? Y ahí están, en 1914, la foto en variedades de la casa Oltig, la misma que financió el viaje de Montes de Manrique a Nueva York, y la casa Brandes en 23, donde una línea increíble de pianos, pero lo sorprendente es que el mismo Brandes, en sus publicidades publicadas en la famosa Revista de Bellas Artes, en 1919, pianos es sinónimo de pianola. Viene a ser genérico, ¿no? Esta vez desde otro lado. Y en el 22, me falta uno, no, perdón, era este, sí. En 22 igual vemos cómo es piano, significa pianola muchas veces, ¿no? Y vemos cómo la publicidad viene a promocionar en todas las páginas de variedades, de Mundial, de la prensa en general, el uso de la pianola como para promover, ¿no? Y hacer que gane nuevos espacios. Y ahí voy, ganar nuevos espacios. Hubo estrategias muy particulares para que la pianola entre un poco, no sé cómo se dice, la cosa que ayuda a ponerse el zapato, ¿no? El calzador. Que entre la pianola como un calzador a las sociedades limeñas, ¿no? Miren, variedades 1923. Gran sorteo extraordinario de variedades para el 28 de julio del 23. Se promociona una pianola de un valor extraordinario que representa en aquel entonces aproximadamente 26 meses de un sueldo de obrero albañil, ¿no? Que no era poca cosa, ¿no? Otra, Nestlé, que hace un sorteo. Si ustedes compran el Nestlé y que recortan el cupón, ustedes se ganan una pianola de un valor. Pero hay más. El Club de Piano, inventado por Buckley y Santagedea, que fueron los dueños de una gran empresa de fábrica de rollos que voy a presentar. Miren, ahí está la lista de los que ya ganaron
su pianola. 15 personas que ya ganaron. Entonces se abonaba una suma mensual y se ganaba una pianola. Entonces vemos cómo hay toda una voluntad para hacer que entre la pianola no solo a salones, ¿no?, sino a un público más amplio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me faltaba? Los rollos. Pienso mucho en tu conclusión, Raúl, perdón. Sí, pues. Entonces volví a los cachineros, volví a los ropavejeros, volví a los anticuarios, y lo que voy a presentar es un trabajo ya de 10 años, pero la investigación y la interpretación la estoy iniciando ahora, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que encontré? Bueno, lo que ya vimos la última vez, ¿no? Perdón. Ups. Impromptu, Schubert, Aida, de Verdi, Saint-Saëns, Verdi, mucho Verdi. Entonces, realmente, cantidades que están en casa y que son estos rollos que iban directamente para los salones limeños, ¿no?, para decirlo así. Pero poco a poco, y cuando digo poco a poco, fue poco a poco, aparecieron otros rollos. La Fábrica Nacional de Rollos, peruana, que grabó temas de todo tipo. Tengo aproximadamente pocos, ¿no?, unos 20 rollos de la Fábrica Nacional de Rollos. La Fábrica Apolo, muy importante, que fue la de la Casa Castellano. Para los que conocen o que han trabajado esta época, era una inmensa casa de producción de material musical en Lima. Tenemos algo como 120 rollos de la Casa Apolo. La BBF, no digo nada más, la voy a presentar más tarde. La Purizaga, de la famosa familia Purizaga, muy conocida, Medardo, Isidoro, que han producido mucho y que ya verán que han sido hasta arreglistas, ¿no?, para rollos de pianola. Splendid, registrada, tengo pocos rollos de esta casa. Y Sucesos, la más contemporánea, porque miren, Ensoñación de Moisés de la Rosa, que son temas contemporáneos, unos 20 temas que están ahí. Es decir, que ya tenemos 6 empresas modestas o pequeñas de fábricas de rollos. Pero viene otra, que es la Pleyotón, de Bucles Santa Gadea, justamente. Es así, el número 25 es el más antiguo que yo tenga, es al pie del Misti, así que bueno. Es el más antiguo, pero se va hasta 1954, que me permite terminar el título, la paréntesis de mi título. Tenemos la idea de que cesan de perforarse rollos en Lima alrededor de 1950, un poquito más allá, ¿no? Y que tiene un catálogo hasta la fecha, tal vez venga más, hasta 1936, el número 936, con una tirada aprox de 200 a 300 rollos por título. Pero viene otro, que es la gran Excelsior, ¿no?, de la Casa Brandes, esta famosa Casa Brandes, ¿no? Inicia con el número 1000, porque no iba a empezar con uno, ¿no? Cuando uno es importante, bueno. Efectivamente, y vemos cómo el fenómeno empieza a inicios de los años 20, con el 23, grabado en disco en 23, y diríamos que termina con el número 4204. A veces tienen una numeración extraña, pero seguro grabaron más de 3.500 títulos con una tirada de 200, 300 números, ¿no? Es decir, una producción realmente muy significativa, ¿no? Ahora, a partir de lo que hemos recuperado, ¿qué es lo que hay?
en estas dos empresas principales, ¿no? Playotón tenemos 187 rollos, lejos de los 900 que pudiéramos tener, y vemos cómo se adecua perfectamente a la producción musical de lo que nos ha presentado Adalberto, es decir, la entrada fuerte del jazz en un momento, la fuerte penetración del tango, y vemos cómo en la ciudad de Lima apenas tenemos unos temas de vals. Ellos grabaron, sin embargo, pocos temas peruanos, en fin, con la documentación que tengo a la mano, ¿no? Vírgenes del Sol, El Cóndor pasa, Al pie del Misti, El centenario de Ayacucho, Aurora Andina y El plebeyo, pero este es el gran mito que todos quisiéramos tener. Se sabe que se ha grabado, pero… En el caso de Excelsior es mucho más interesante porque ellos tienen una producción mucho más variada: jazz, tango, vals, paso doble, polka, ranchera, marinera, rumba, triste, yarabí, bolero. Y es interesante mirar cómo evoluciona justamente estos títulos de música peruana específicamente. No sé si se lee bien, ¿sí? Entonces, cuando miramos al inicio, vemos estos temas de los grandes compositores, Carlos Sacco, Carlos Freire, Carlos Valderrama, es decir, los que verdaderamente han sido identificados con este boom del jazz y de la adaptación del jazz a la realidad andina, lo vemos, Camel Incaico, con Inca Step, bueno, que era realmente la moda de aquel entonces, ¿no? Entonces, los títulos grabados en rollo que hemos encontrado corresponden a eso, ¿no? En cambio, cuando vamos avanzando y estamos ya en los años 40 hasta 50, que es lo que vemos, es el boom de la música criolla, ¿no? La edad, lo que se ha llamado la edad de oro de la música criolla. Y ahí encontramos los grandes temas que todos ustedes conocen, A mi madre, Dale la mosita, Estrellita del Sur, Ventanita de Eduardo Márquez Talledo, Pedro Espiñol, es decir, los grandes representantes. Entonces la empresa se adecua a la moda, a lo que suena en la radio, lo que suena en los discos, es lo que se está presentando. Pero hay más, es que la música peruana llega también a través de las empresas extranjeras. Entonces, QRS, Artista, Aeolian, Kimball, Universal, Fero Guzmán de Ecuador y la fábrica italiana de rollos de pianola. Muchas, entonces, tenemos a empresas extranjeras que también han grabado para emplear su catálogo y que llegaron hasta acá. Son rollos que han sido recuperados aquí, ¿no? Entonces vemos cómo, a través de esa primera presentación, cómo fue un fenómeno realmente importante y cómo, desde un punto de vista musical, desde un punto de vista de la historia de la música, creo que esto nos permite ampliar un poco nuestra mirada, ¿no? Pensar de manera un poco diferente. Y pasamos ahora a lo que fue la historia, o digamos la producción de rollos en Arequipa, porque, bueno, venía bien, ¿no? Entonces, ahí me interesaba ver un fenómeno un poquito más reducido, ¿no? Y se prestaba perfectamente bien lo que encontré. En publicidades que encontramos valses, Luz y Sombra, Marina, Quenas, títulos icónicos de Dunker Lavalle, ¿no? Pero también como Playotón perforó rollos, música arequipeña, cholita, marinera arequipeña, Rosa del Misti, alegre arequipeñita. Pero me parece interesante ver también cómo llegamos a encontrar temas icónicos una vez más. Estamos en la sala Melgar, ¿no? Y cómo aquí
Benigno Ballón Farfán se convierte en uno de los grandes productores de melodías para rollos de pianola. Entonces, produce con la Vocal Steel de Estados Unidos estas melodías, las perfora, ¿no? Otra cosa interesante son cómo Fero Guzmán, artista, van grabando otros temas del gran Dunker Lavalle, ¿no? Esto me parece también realmente muy interesante porque a partir de estos rollos estamos reconstituyendo una parte importante del repertorio local y que tuvo una proyección considerable, no solo en Arequipa, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, creo que lo importante también es ahora ver la otra dimensión, ¿no? Rollos de pianola, el famoso icónico Al pie del Misti, y ver cómo suenan. Saqué la tapa del piano para que se viera. Muy fuerte, ¿está bien? Bueno, uno no se cansa. Yo les confieso que, bueno, me cuesta cortar, ¿no? La música. Bueno, escuchar una pianola, y creo que aquí presentes en la sala hay varias personas que han estado en la casa y que se han realmente sorprendido, ¿no? Es decir, escuchar en vivo desde una perspectiva de la historia, de las sensibilidades, de los afectos, de lo que produce la vibración de estas melodías, cambia radicalmente la sensación que uno puede tener pensando a un rollo de pianola, ¿no? Hay que pensar también, comparando partituras, comparando lo que suena, lo que fue la adaptación, cómo se hizo el arreglo, quién hizo el arreglo, qué opciones. Es decir, que tenemos allí a un montón de perspectivas por estudiar desde el punto de vista de la música, de la musicología, ¿no? Entonces, creo que nos abre una ventana sonora que es realmente muy interesante y no solo sonora en cuanto a la investigación, ¿no? Y creo que ya que estamos con Dunker Lavalle y que estamos en Arequipa, no podíamos evitar escuchar, tuve el placer de pasar esta melodía al maestro Aurelio para uno de sus programas de radio. Ahí está Aurelio. Y es la que te pasé, Aurelio, no está tan buena como esa, perdón. Ya, perdón.
Es que en la parte final, que no, se me descuadró un poco porque es bien complicado, son rollos que tienen muchos años, el papel se ha modificado con la humedad de Lima y lo que llamamos el tracker, que es el que corrige el papel y los huecos, porque todo esto tiene que estar perfectamente alineado. Si se mueve, ¡plup!, se cambia la melodía, suena algo feo, es lo que a veces pasa. Pero miren, la suerte que vamos a tener. Yo les digo francamente, para mí es un placer inmenso poder hacerles escuchar esto. Oh, perdón. Pero volviendo, no, fantástico, no, perdón mi entusiasmo, no, ya soy. Bueno, volvamos a lo que reconstituye de manera sonora este paisaje sonoro de la ciudad de Arequipa, ¿no? Y no solo de Arequipa, obviamente, ¿no? Pero creo que es realmente importante tomar en cuenta esta dimensión local, ¿no? Pero volvamos a los objetos. Es que muchas veces hemos discutido con gente que hace catalogación en grandes instituciones, ¿no? Y discutíamos, yo decía, pero está bien, ustedes me hacen la catalogación, el rollo, el título, la fábrica y chao. La dimensión, si podían la duración. Bueno, esto ha mejorado mucho, felizmente. Pero yo peleaba, yo quiero saber todo lo que hay en torno al objeto, lo que todos nosotros hacemos, ¿no? No solo el objeto en sí mismo, como la música en sí mismo, sino todo lo que está alrededor. Y ahí va. Estas son las cajas. Y oh, sorpresa, la BBF que les presenté es la Benigno Ballón Farfán, la artística, fábricas de rollos. Es decir, que el propio Benigno Ballón Farfán tenía su casa de fabricación de rollos en la avenida Siglo XX aquí en Arequipa. Eso cambia bastante la cosa, ¿no? Bueno, espero que todos los amigos arequipeños que están acá, cuando salgan, vayan a ver, no sé dónde, si hay rastros. No tengo, físicamente no tengo ningún rollo de la fábrica de Benigno Ballón Farfán, ¿no? Pero es realmente muy interesante saber que él fabricó esto. Y obviamente la agencia comercial en la Merced de Alberto Bellido y también la otra de Carlos Belón Moral, ¿no? En la calle que está aquí a un paso, ¿no? Entonces, que estas cajas también nos muestran cómo existía esta distribución o esta fabricación, o a veces cómo los arequipeños eran artífices de estas fábricas sin que estén en Lima necesariamente. Miren, rollos Cóndor, de la fábrica Cóndor. ¿Quién era el dueño? Carlos Sánchez Málaga. Creo que todos sabemos quién es, ¿no? Que estuvo profesor en el Conservatorio de La Paz y que tuvo también su fábrica de rollos en La Paz. Entonces creo que nos muestra también cómo Arequipa fue un centro realmente importante en cuanto a fabricación y difusión. Bueno, 2 imágenes o 3 imágenes para terminar. Me gusta mostrar esto porque cuando a uno
tiene la costumbre de trabajar con los objetos, el de la izquierda me parece fascinante. Fascinante porque nos muestra la obsesión del dueño para mantener su rollo en vida, ¿no? Quiere que este rollo suene, ¿no? Entonces le ha añadido papel, le ha añadido cinta, bueno, para que suene. Y la otra es, desgraciadamente, el trabajo terrible, ¿no?, que tenemos que hacer para a veces poder salvar en parte los rollos, ¿no?, que nos llegan en condiciones realmente pésimas. Y bueno, no quiero que lloren ahora. ¿Ven lo que es? Las polillas que se comieron Kenas. Pero Kenas es fabuloso porque fue tocado por el compositor. Es decir, que es una joya increíble que tenemos acá. Y que, bueno, la semana próxima estaré donde está este rollo en Alemania y vamos a tratar de restaurarlo y de, con la nueva técnica, hacerlo, perforar de nuevo, un ricket, como se dice, para que lo salvemos y pueda la próxima invitación hacerlo sonar acá en Arequipa. Unas reflexiones finales. Esta vez sin broma, quiero decirlo en serio, la primera vez que vi rollos, que toqué rollos, fue acá en Arequipa, en un anticuario cerca de Santa Catalina. Estamos en una visión cíclica de la historia, ¿no? De lo que acabo de presentar a grandes rasgos podemos rescatar varias conclusiones. Uno, la recuperación de este material enriquece indudablemente el panorama de la historia de la música popular, y no solo, ¿no?, en el Perú de las primeras décadas del siglo XX, de la música escuchada, compartida, pero también de la música perforada en rollos. En el caso de lo que trabajé más precisamente, la música popular llamada criolla, se nota un aporte muy sensible de todo lo que nos falta encontrar siguiendo esta búsqueda y colecta paciente. Hasta yo podría decir que todos los que hemos escrito en un momento sobre la historia de la música criolla, en la primera mitad del siglo XX, hemos escrito una historia trunca. Recuerdo lo que dijiste, Rodrigo Chocano, que está acá, cuando viniste hace pocos días a la casa y que viste los centenares de rollos y que escuchaste la pianola. Dijiste, creo que se nos escapó algo. Y este algo no es poca cosa. No es poca cosa solo por la música en sí misma, sino por todo lo que está alrededor de ella y que nos falta mejor entender y dibujar. Lo que sorprende es la variedad de sellos y de músicas que llegaron a este país, lo que nos dice mucho de los intercambios comerciales, de las circulaciones de modelos y también del espacio que las melodías peruanas tenían allí. Para los sellos locales nos falta mucho por determinar quiénes eran los arreglistas, cómo se movía el tema de la fabricación de rollo, la economía que generaba. Completar los catálogos locales que están casi vacíos, ¿no? Esto, y ahí voy, Raúl, evidencia una vez más la pobreza, para no decir más, de las políticas de preservación de este tipo de material. Creo que nunca hubo conciencia de lo que esto podía representar, y no solo hablo de los rollos de pianola. Archivos que no están completos, ya lo sabemos, y todo lo que se nos está escapando en producción musical, iconográfica, discográfica, bueno, discos de 45, producción de casetes, bueno, la lista es inmensa. Allí, finalmente, hubo
apasionados coleccionistas que cumplieron el papel deficiente de las instituciones y que lograron rescatar una parte de esta historia sonora tan valiosa, y quiero acá rendir homenaje a José Stremadoiro y a César Pereira, que han sido para mí los que me han permitido trabajar lo que he hecho en mi carrera de investigador. Falta, como en otros países, o una fonoteca nacional, un sector dedicado en bibliotecas nacionales. Sé, ya Jocelyn, de las tentativas excelentes de la fonoteca del Bicentenario, de la del Cusco, que siguen haciendo un esfuerzo considerable, pero estamos tan lejos de lo que tendríamos que tener. Ustedes habrán notado cómo apenas abordé en la presentación la dimensión social de las producciones musicales y en particular de la recepción. ¿Dónde? ¿Cómo se difundió? ¿Se escuchó esta música? ¿Qué impacto tuvo? Sabemos algunas cositas. Yo recuerdo, hablando de Arequipa, con Claudia entrevistamos a Eusebio Quirós Paz-Soldán. Tuve esta suerte. Y él nos explicaba cómo su papá tenía su tienda de música y cómo prestaban rollos de pianola y cómo esto amenizaba en los intermedios en los cines, ¿no? Una parte de esta socialización de los rollos de pianola. Sabemos unas cosas, que ¿cómo se llama? Los helados, Donofrio. El italiano Donofrio en su tienda tenía su pianola y hacía sonar, ¿no? Eso quería decir, ¿no? Pero yo estaba pensando en esta, perdón que te cite otra vez, Raúl, ¿no? Pero así son las cosas. En la ponencia de Raúl sobre Teodoro Valcárcel y su afición a la música erudita en su Puno, visto como periferia de la periferia, pero en realidad muy conectado con las rutas donde circulaban estos materiales. Y yo me imaginé, escuchando tu ponencia, a Teodoro Valcárcel escuchando en un salón, en un teatro, a la pianola en la que sonaría Bach, Chopin, Verdi, sin duda una fascinación comparable a lo de José Arcadio. Gracias.